a lo que está pasando en Argentina, que es el carry trade. ¿Pero qué es esto? Bueno, no lo voy a decir yo porque la verdad que no sé qué es. Por eso hemos contactado con un especialista. Saludamos a nuestro amigo Mike Palao. Mike, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Todo bien, Mike. ¿Cómo te va? Gracias por este contacto. Me imagino disfrutando de Nada, por favor. una jornada tranquila, ¿no? Mike, Sí, sí, sobre todo eso. que no hace calor. Por lo menos eso. Sí, eso sí, eso sí. Mike, a ver, consultarte, porque el término está en boca de todos, lo puede ver todos en las redes sociales, y la verdad que por ahí uno tiene un poco de incertidumbre, ¿no? ¿Qué significa carry trade o bicicleta financiera, creo que le dicen? ¿Como inversor o como una persona curiosa en general? Es la pregunta. Eso es importante definirlo. El carry trade es un mecanismo o una operación financiera en la que el inversor de alguna manera se despoja de un instrumento en moneda dura, como puede llegar a ser el dólar. Ujú. Particularmente de lo que se está hablando es vender dólar o tomar Sí. crédito en dólar, por la situación argentina, en donde tomar crédito en dólares no se puede porque te dan pesos, eh, Ujú. no se puede. Entonces hay ciertas restricciones para hacer carry trade pleno en Argentina, pero la operación sería tener dólares, venderlos y con esos pesos obtenidos de la venta de dólares, invertirlos en instrumentos o hacer tasa en pesos, Ujú. instrumentos en pesos que pueden llegar a ser como puede ser un plazo fijo. Claro. El más utilizado porque tenían una tasa de interés mucho más alta eran las LECAPs, es decir, las letras de capitalización del Tesoro de la Nación, Sí. que te daban una tasa de aproximadamente el 4%, y luego, al vencimiento de estas letras, o después de haber hecho una tasa en particular, uno vuelve a la moneda dura, es decir, vuelve a recomprar esos dólares vendidos. La operación es exitosa si vos vendiste $1.000 y después del proceso obtuviste $1.100 o $1.010 o $1.001, Ujú. siempre y cuando el rendimiento en términos de dólares ha sido positivo. Entonces, de esa manera vos tuviste un rendimiento bastante alto. Claro. Es un mecanismo que por lo general siempre es bastante riesgoso, sobre todo dadas las características que tiene nuestra economía, en Mm. donde hay una volatilidad bastante alta en términos de tipo de cambio. Claro. Y donde tenemos una particularidad, tenemos cepo. Entonces, una cosa, y puede llegar a ser algo bastante llamativo en cuanto a la implementación de la política económica en general. ¿Por qué? Porque acá en la Argentina tenemos dos tipos de cambio Sí. particularmente. Tenemos dólar MEP o dólar contado con liquidación, que son los dólares financieros. Después tenemos el dólar blue, pero a eso lo vamos a incorporar dentro de un mismo grupo, ¿va? Dólares paralelos. Y después tenemos el dólar oficial. Al Ujú. dólar oficial no tenemos acceso a todo, Claro. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, solamente tienen acceso los importadores y los exportadores. Ese tipo de cambio tiene otra dinámica porque son otros drivers los que lo mueven. Entonces, ese tipo de cambio venía de alguna manera fijado por el gobierno y vos ya sabías que iba a tener un crecimiento del 2% mensual, que es el llamado crawling El peg, crawling peg. que es Claro. la tasa de devaluación que está establecida por el gobierno. Entonces, de alguna manera, lo que te está diciendo es el dólar va a estar prácticamente fijo y el mercado le creyó de cierta manera al gobierno esto. Entonces, si vos tenés un dólar que crece al 2%, Sí. pero tenés un instrumento en pesos que te genera un 4% mensual, entonces vos estás obteniendo una ganancia del 2% mensual, simplemente vendiendo tus dólares y vendiendo tus dólares por peso, comprando este instrumento y venderlo a la finalización. Entonces te Claro. lleva una tasa bastante positiva. En un Claro. país con reserva negativa, una cosa que te lo haga Mike Palou con $1.000 y otra, Claro. otra cosa que te lo haga JP Morgan con 60.000 millones de dólares. O sea, Claro. en una semana y media te deja sin reserva. Entonces, puede llegar a ser un condicionante bastante importante a la hora de sacar el cepo, porque es un mecanismo que no puede perpetuarse de cierta manera. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que hay como una demanda en pesos inducida. ¿Por qué? El componente de la demanda, en este caso, la demanda de peso, ¿por qué la demanda de peso está fuerte? Y es un componente netamente especulativo, porque te acabo de dar las razones. O sea, podés tener una ganancia en dólares bastante importante. Claro. Entonces, el exportador te vende los dólares, el importador no te demanda,
no te demanda dólares, entonces de alguna manera no tenés un flujo demasiado fuerte que te presione los tipos de cambio financiero y el dólar se mantiene absolutamente estable. Claro. Y en este contexto, déjame que te diga lo último, tuvimos un factor que fue bastante desencadenante y que alimentó de alguna manera este proceso de carry, que fue el puente que tendió Caputo en este tiempo, que fue el blanqueo. Ujú. Por lo general, siempre para alimentar los procesos de carry, necesita de alguna manera un flujo que venga del exterior de dólares limpios. No lo tenés porque tenés cepo, entonces necesitabas de alguna manera alimentar este proceso o este ciclo de carry con otros instrumentos y eso fue claramente la política de blanqueo que tuvimos, Claro, claro, claro. que ingresaron muchísimos dólares al sistema. Claro. Hoy, Mike, a ver, tomando todo esto que nos estás contando, más sumado el blanqueo, que corrígeme si me equivoco, creo que se prorrogó, todavía tienen la posibilidad de ingresar. ¿Cómo estamos con el tema reservas? ¿Se podría decir que el blanqueo fue exitoso? ¿Estamos igual que cuando asumió Javier Milei? ¿Estamos mejor? En términos de reservas, Sí, creo que nosotros veníamos con reservas negativas en menos 11 millones en el momento de que asumió Javier Milei. sí. Después tuvimos un proceso de acumulación de reservas bastante importante en meses en donde se venía la liquidación del agro y donde íbamos a tener un flujo importante de reservas. Ujú. Después cayó por cuestiones estacionales, cayó y el gobierno, por la misma política que venía implementando, al ser una política netamente desinflacionaria, de alguna manera se comprometió la parte de acumular reservas. Veníamos no acumulando reservas por cuestiones estacionales, obviamente no son momentos propicios, por lo general históricamente en la época después de la cosecha gruesa en Argentina no se acumulan dólares, Ujú. pero octubre fue un mes extremadamente atípico en donde, bueno, muchos aseguran que el mecanismo que generó una liquidación extraordinaria del agro fue Sí, precisamente los incentivos que hay desde el carry, fue una liquidación extraordinaria de más de 2.000 millones de dólares, prácticamente atípica para esta época del año. De hecho, la mayor liquidación en octubre desde el 2009. wow. Entonces tuvimos de alguna manera un muy buen flujo que llegó, pero las reservas siguen siendo negativas. De hecho, de todos los requerimientos del Fondo Monetario Internacional para esta nueva revisión que se está dando en este momento, la única que no se cumplió fue la de acumulación de reservas que quedó ahí. Hoy por hoy debemos tener aproximadamente entre 7 y 6 millones de reservas, de 6.000 millones de reservas negativas. Claro. Todavía no podemos ponernos en reserva positiva y el proceso de acumulación de reservas viene medio flojo. Pero ahí hay Claro. una cuestión que es importante, que no es contra reservas netas los depósitos, sino Ajá. contra reservas brutas. Las reservas brutas de alguna manera vienen creciendo estos últimos días. Tenemos que hacer el pago al Fondo Monetario Internacional, Sí, que este pago de 800 millones sí tiene contrapartida, es decir, el fondo nos va a dar a nosotros 1.000 millones de dólares. Me imagino que será en el transcurso del año, hasta que termine el fin de año y la revisión. Pero ya los próximos vencimientos y los próximos pagos que tenemos con organismos internacionales, sea Fondo Monetario Internacional, ujú. ya son desembolsos netos, ya no tenemos la contrapartida. Y Claro. tenemos el primero en marzo, después tenemos vencimientos de deuda Sí. de más de 4.000 millones. O sea, el perfil de vencimiento en dólares de la Argentina para el año que viene es bastante complicado. O sea Así que, que hay que tenerlo en cuenta. claro, o sea que el año que viene en exportaciones tiene que ser un año espléndido para la Argentina para poder compensar lo que tenemos que pagar. Si no salí del cepo, sí, porque en una economía sin cuenta financiera, obviamente depende muchísimo de la repatriación y lo único que te genera eso son las exportaciones. Por lo Claro, tanto, es correcta tu observación. La claro. única manera sería tener exportaciones récord y eso sería una mala noticia porque, a ver, de alguna manera siempre es bueno exportar, pero el ojo tiene que estar puesto sobre todo en la importación, que son las que de alguna manera tienen una correlación muy positiva con el crecimiento. Y sería una muy buena señal de que las importaciones empiezan a tener una mayor magnitud, porque sería señal de crecimiento y de recuperación de la economía a corto plazo. Claro, claro. Y ahí el problema es que si importás necesitas dólares. Para importar necesitas dólares, por lo Sí, tanto necesitas demandarlo y eso generaría presión sobre el tipo de cambio. claro, qué Entonces, complicado. eso sí de alguna manera te genera una presión en el tipo de cambio. Entonces, siempre y cuando vos crezcas y esos dólares te generen algún tipo de crecimiento, eso es positivo para la economía, Ujú. pero te generan presiones cambiarias si no tenés los dólares para abastecer esa demanda. Claro. Mike, aprovecho para preguntarte, porque se está hablando mucho de que quizás la inflación de octubre de o en 3 puntos o un poquito por debajo,
Vi que citaste en tus redes sociales a Ramiro Marra, que decía que la inflación, según él, es del 1% mensual cuando uno le descuenta el crawling peg, ¿no? Que es la presión de la devaluación del dólar. ¿Este es un análisis correcto el que está haciendo Ramiro Marra o decimos que la inflación es lo que mide el INDEC? La inflación es lo que mide el INDEC, Ujú. claramente. O sea, yo no, a ver, yo más que nada tomé la declaración o el análisis como meramente para un análisis particular que Sí. tenía que ver con que en sí el desarrollo de la oración estaba mal, porque en algún momento él dice, si la inflación es del 3%, pero la inflación que está inducida por el modelo es del 2%, entonces la inflación real es del 1%. No, Ujú. no, yo no creo que exista eso, para nada. O sea, la inflación es del 3%. Más allá de esa inflación está compuesta por parte de una inflación inducida y parte por una inflación que viene del lado de los servicios, de los bienes que no son transables y que no están inducidas por el modelo según ellos. Entonces, hoy Mm. por hoy, si nosotros vemos que la desinflación viene del lado del bienes y servicios, que componen el 70% de la canasta básica y probablemente la inflación del periodo de octubre rompa el 3%. Según mis Claro. cálculos, estaría rondando el 3%, 3,01, con una pequeña tendencia a mantenerse en 3% también en lo que sería noviembre, pero la Claro. inflación es del 3%. Después uno puede ver si esta inflación es una inflación que se corresponde a un proceso inflacionario o viene habiendo un proceso desinflacionario y tiene que ver con un ajuste de precio relativo, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo es un índice que te muestra la diferencia de precio de una canasta básica. Entonces Ujú. también hay que saber interpretar ese tipo de cuestiones. Claro. Ahora, se habla mucho de que el salario se está recuperando, que está mejorando el poder adquisitivo, y yo pensaba, a ver, si se recupera el poder adquisitivo, tarde o temprano va a haber más demanda de bienes y servicios, y si hay demanda de bienes y servicios, uno entiende, tarde o temprano, eso va a frenar, si se quiere, el proceso de desinflación. ¿Es sostenible en el tiempo esto que está ocurriendo ahora? Y bueno, es sostenible siempre y cuando nosotros lo veamos que, aparte del proceso desinflacionario que tuvo Milei en este lapso de 10 meses de gobierno, tuvo un fuerte componente de proceso de liberación de la economía en términos de precios, sobre todo las tarifas y otras cuestiones. Entonces hubo un reacomodamiento de precios relativo, que Ujú. eso es bastante meritorio. Si hay un proceso de reactivación, la desinflación puede llegar a ir más lenta, eso está totalmente claro y es lo que nosotros venimos viendo de alguna manera. Pero también fíjate que se van a empezar a borrar, por así decirlo, algunas estructuras inerciales que vienen presionando fuerte. Ujú. Los índices de actualización, por ejemplo, de los alquileres, que Sí. son hoy por hoy los que tienen un peso muy importante en la parte de servicio y que te generan de alguna manera esa inercia inflacionaria y van a empezar a ceder. Las actualizaciones van a ser mucho menores si la inflación, si el proceso inflacionario de este año viene, continúa como el que venimos. Claro. Después también todas las estructuras inerciales van a empezar a perder de alguna manera potencia y eso va a favorecer a que de alguna manera hoy por hoy vas a tener una inflación que ya está dada por el modelo, como bien te lo decían, desde el 2%, Sí. desde el punto de vista de los transables. Entonces tenés una inflación que para enero, marzo, entre enero y marzo, yo pienso que tendría que converger al 2%. De ahí Claro. tenés que, obviamente, tienen que bajar el crawling peg, Sí. deberían bajarlo para que eso converja al 1%. Hay que ver Claro. cuál sería la política en ese caso y también ver qué pasa con el tipo de cambio después de que salgan del cepo, claramente. Claro. Bueno, nos tiraste una buena noticia ahí, Mac, ¿no? La actualización de los Sí, alquileres va a bajar del claro, 200, no sé cuánto estaba el 200%, venía con la ley anterior. aproximadamente, porque Claro, 200 y chirola por ciento, porque claro, obviamente viene con la actualización de la inflación interanual y claro, esa tiene el lagging estadístico. claro, tienes razón. Bueno, Así que obviamente, como son actualizaciones anuales, eso sí o sí tendería a caer. Y bien, ese es una de las estructuras inerciales más fuertes que tiene hoy por hoy el índice de precio. claro. Energía, ¿cómo crees que puede llegar a impactar a ¿Y futuro? en qué sentido? Si se siga, ¿Tarifas o lo que tiene que ver? no, claro, tarifas, digo, si es que se siga avanzando en el proceso de quitar subsidios y aumentando de a poquito los valores, Bueno, eh, es un punto importante. Según sí. mis cálculos, Gaby, yo tengo que, para de alguna manera terminar este proceso que fue bastante virulento de ajuste de precios relativo, me queda una inflación del 4 o 5% en lo Ajá. que tiene que ver con energía, vivienda y servicio, algo también de transporte y educación, que son los sectores que, a pesar de este proceso virulento, vienen teniendo todavía un rezago.
Hay que ver si el gobierno prioriza la desinflación, de Ujú. vuelta relegando los aumentos, pero hay una cuestión que es importante, que es sensible, que también vienen las legislativas, que vienen las elecciones, Es que hay verdad. una cuestión política, que el gobierno viene ahorrando, porque todo este proceso de ajuste le generó al gobierno un ahorro en términos de gasto, que deberíamos ver en qué lo usa el año que viene, si el superávit se mantiene. Entonces, son muchas variables las que tenemos que analizar y lo que más se viene de alguna manera resintiendo y se lo ve directamente en la micro, en la economía particular, es el consumo. Claro. El consumo está directamente, creo, desde nuestro análisis, es que viene muy afectado directamente por una caída en el ingreso disponible, que es el ingreso que te queda después de pagar impuestos, tarifas y servicios. O Claro. sea, es un ingreso que obviamente para gastos discrecionales viene siendo y estando muy comprometido. Claro. Vos hablabas de los salarios que ya prácticamente vienen recuperando. Sí, vienen recuperando lo que es el salario del sector privado, que básicamente lo medimos por RIPTE, Sí. está ya en niveles de noviembre del 2023, le queda muy poquito para recuperar, pero los demás sectores, empleados públicos y sector informal, todavía vienen atrasados, o sea, les Claro. falta todavía como para estar en niveles del 2023. Claro. Claro. Mike, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer. No, por favor, el placer es mío. Les mando un abrazo muy grande. Abrazo Chao, chao. grande, que tengas una buena tarde.